De Guatemala a Guatepeor. Así he decidido titular este vídeo para que ustedes puedan entender perfectamente la deriva del país vecino de El Salvador, Guatemala. Ayer, hubo una jornada completamente caótica que los medios de comunicación no están contando bien en el traspaso de poder al nuevo presidente Bernardo Arévalo, un presidente que es de extrema izquierda, amigo de Gustavo Petro, viene de la escisión estadounidense de la internacional progresista de Bernie Sanders, que también es el extremo izquierda de Estados Unidos, y este señor, resulta que ayer tuvo una jornada completamente, dicen los medios de comunicación, torpedeada, donde también aseguran los medios de comunicación, que ya sabemos cómo se las gastan, que fue completamente un intento de golpe de Estado, puesto que no estaban dejando paso a la voluntad popular de la gente, de los guatemaltecos que habían votado, según también garantizan los medios de comunicación, a este señor, a Bernardo Arévalo. Bien, lo que sucedió, fue una toma de poder completamente alargada por todas las trifulcas que hubo, las disputas en el Congreso, algo que sé que preveía que iba a ser y se iba a solucionar en 5 horas, finalmente pues sucedió que se alargó hasta 12 horas. Ningún medio de comunicación está contando la realidad de los hechos y por qué esto fue así. Y de todas maneras, si hay un intento de golpe de Estado, ¿por qué hay ese intento de golpe de Estado? Pero es que esta es la narrativa del mainstream. La realidad del país de Guatemala es bien diferente. Y es que es un país que ahora voy a contar en qué situación se encuentra, que es completamente calamitosa. Nada tiene que ver con ese resurgir del Salvador, sino que Guatemala, como digo, va de Guatemala a Guatepeor. Cada vez está peor. Es un país completamente asediado por la violencia, por las organizaciones criminales, por las pandillas, por la corrupción y por la pobreza. Esto le viene ya de una larga historia, una larga trayectoria de hace 60 años. Y anteriormente pues hubo gobiernos de derecha que también fueron corruptos, es lo mismo, se repite, la historia es muy parecida a la de El Salvador, puesto que Guatemala también ha tenido gobiernos de derecha que también se han corrompido y se han dejado sobornar y no han sabido al final acatar la ley y el orden como está sabiendo hacer también Bukele en El Salvador. Ayer hay que decir que, este señor es alabado por Gustavo Petro, que por cierto entró ayer así en el Congreso. Un exguerrillero de la M-19 ha aplaudido. Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia. Por cierto, este gran socialista marxista iba directo al Foro Económico Mundial a Suiza al día siguiente en unas horas y iba a estar allí porque, tiene que reunirse con sus amiguitos, los planificadores pseudocomunistas, centralistas, mundialistas, que pretenden que todos los países sigan un guión establecido y que les sientan muy mal patriotas como Bukele, que se saltan el guión pernicioso para los intereses de los ciudadanos. Porque dime, ¿con quién te vas y te diré quién eres? Eso es así. Así que el amiguito Gustavo Petro así era ovacionado y además se quejaba de que, la democracia estaba siendo torpedeada. Pero es que no es tan sencillo de explicar, puesto que ha habido acusaciones de fraude electoral, igual que las hubo en Colombia. Sí, porque Bernardo Arévalo ha sido investigado por fiscales de Guatemala que aseguraban con pruebas, señores, que hasta las recogía en su momento el diario El País hace unos meses, y esto ahora nadie lo cuenta, que al igual que ha sucedido en Brasil, al igual que también ha sucedido con Gustavo Petro, al igual que sucedió en su momento en Perú, aquí había acusaciones de fraude. ¿Por qué? Pues porque aseguraban, y así aportaban las pruebas, que había personas fallecidas entre los votantes, personas que incluso ni existían, con identificaciones completamente falsas y direcciones que tampoco se encontraban en ningún sitio. Es decir, que había habido manipulaciones. Esto es algo que debería haberse investigado, pero que de repente la comunidad internacional, al igual que sucediera con el resto de países, Borrell, por ejemplo, se puso del
hablado, ¿no? El portavoz de la Comunidad Europea, que, bueno, español además, que no se entera de nada, o es que no se quiere enterar porque están los lobbies allí dándole lo que a lo mejor le tienen que dar, puede ser, para que tenga que decir lo que ahora escuchamos que no tiene ningún sentido. Bueno, si hay acusaciones, la Fiscalía tiene esas pruebas, ¿por qué no se investigan? ¿Por qué realmente dice Borrell que son falsas? ¿Ha habido un juez que lo garantice? ¿Ha visto él esas pruebas? ¿Por qué no se investiga? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Pues eso es realmente lo que ayer estaban reclamando y demandando en Guatemala, con manifestaciones en las calles, con muchísimas quejas de los guatemaltecos diciendo que no ha sido transparente y que ese presidente no era un presidente electo, sino que era un presidente completamente puesto por fuerzas que han manipulado, no se sabe, o esas son las acusaciones, y es que si realmente no tienes miedo y has sido elegido democráticamente, ¿qué más te da que se investiguen estas pruebas? Si estás completamente convencido de que esas pruebas son falsas, deje que los tribunales electorales las investiguen. Pero esto no ha sucedido y de ahí el cabreo monumental sucedido en Guatemala. Sin embargo, ningún medio de comunicación lo está contando, ninguno. Y es que goza de la confianza y de la garantía del Foro Económico Mundial, este presidente Bernardo Arévalo, con lo cual hay una agenda que se quiere claramente implementar en Guatemala, al igual que se está haciendo en Colombia, y se está viendo que estos candidatos de extrema izquierda son fácilmente corruptibles y manipulables para que ellos puedan operar tranquilamente con todas sus fuerzas, tanto comerciales como políticas, allí encubierta y en la sombra en el país, que eso es lo que están haciendo a nivel internacional. Y por eso la comunidad internacional está condenando. Los medios de comunicación, cuando vean que están todos de acuerdo con una misma narrativa, duden de ello, duden, porque realmente ahí está pasando algo más. Y es que Guatemala de verdad es un país que desgraciadamente para todos ellos lleva sufriendo desde hace muchísimos años, en total 60 años, es uno de los países más poblados de Hispanoamérica y sus problemas, como he dicho, son muy parecidos a los de El Salvador. De hecho, vivieron una guerra civil aún más cruenta todavía, porque dejó 200.000 muertos y desaparecidos. En el año 1960, Estados Unidos intervino con la CIA en una guerra armada donde las fuerzas militares estuvieron combatiendo con los marxistas, con la guerrilla marxista de Guatemala, porque estos se querían apropiar, querían, bueno, como siempre, de lo ajeno. Así son estos comunistas. Bien, pues hubo una guerra civil entre las Fuerzas Armadas y las guerrillas marxistas, que duró, señores, hasta el año 1996. Es que tienen una larga trayectoria sangrienta. ¿Qué pasó después de esto? Pues al igual que El Salvador, hubo y se firmó unos acuerdos de paz y la transición a la democracia fue muy complicada. ¿Por qué? Pues porque allí tenía armas todo Dios. Se quedaron con 2 millones de armas que estaban circulando por el país, además de las que no se contabilizaron. ¿Y esto a qué dio lugar? Bien, pues a pandillas, a narcotraficantes, a que los grupos de organizaciones criminales se hicieran con el control. Un control que no ha sabido recuperar ningún gobierno y que ha hecho que Guatemala esté cada vez peor y más hundida y más empobrecida. Hoy en día, y según el Banco Mundial, hay más de un 56% de pobres totales en Guatemala. Y no solo eso, sino que están hostigados también por estos grupos criminales y la violencia es cada vez peor, situando en 2018 en uno de los países más peligrosos de Hispanoamérica. A esto ha llegado Guatemala con estos gobiernos. Y es que realmente todos han sido sobornados y se han dejado sobornar. Allí en Guatemala, la policía y los militares no se distinguen de los narcotraficantes, porque también han sido claramente sobornados debido a la pobreza, los bajos salarios, a la gran inflación, pero todos al final han caído también y han formado parte de la colaboración con cárteles como es el de Sinaloa o el de Jalisco, procedentes de México, que tampoco a López Obrador le da la gana de atajar en ningún momento, porque esto ya hemos visto
con Bukele, que está dejando en evidencia que sí, Hispanoamérica puede resurgir. Es que hay unos intereses internacionales que no dejan levantar a estos países, y aquellos que al final han cogido el toro por los cuernos, como es en este caso Bukele, ignorando completamente a la comunidad internacional y por fin respondiendo a los intereses de sus ciudadanos y sus votantes, pues al final las cosas se han solucionado. La comunidad internacional apoya a Bernardo Arévalo, la prensa apoya a Bernardo Arévalo, todos los que criticaban a Nayib Bukele apoyan a Bernardo Arévalo, y eso ya debería ser un indicativo absoluto para que digamos que este señor tiene que estar bajo sospecha. Bien, hasta aquí mi vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale por favor un like, no te olvides, déjame tu comentario sobre qué opinas de la situación de Guatemala. ¿Es verdaderamente un país que va de Guatemala a Guatepeor? Y recuerda compartir siempre este vídeo. Muchas gracias por haber estado ahí.